¿Te has imaginado alguna vez descubrir una verdad terrible el día de la boda de tu propio hijo? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a doña Elena, una madre sencilla, viuda, que crió a su hijo con todo el amor del mundo. Pero minutos antes de la ceremonia, oyó algo que destrozó todo lo que creía saber sobre él. Y lo que esa madre hizo después, te dejará sin palabras. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando sepas lo que ocurrió dentro de aquella iglesia, entenderás que no todo el amor de madre está hecho solo de perdón. Y antes de empezar, aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traigo historias reales, llenas de emoción, giros inesperados y lecciones de vida. Aquel día, doña Elena pensaba que iba a vivir el momento más feliz de su vida, ver a su hijo, el orgullo de la casa, casarse. Pero en pocos minutos oyó algo que lo destrozó todo, y lo que hizo después nadie jamás lo imaginó. Un ruido de pasos se acerca, el sonido ahogado de voces masculinas al otro lado de la puerta. Doña Elena, curiosa y preocupada, se levanta, apoya el oído en la madera fría. Tú tranquilo, nadie lo va a descubrir. Después de que me case, el dinero será mío. Yo nunca he querido a esa mujer. El rostro de la madre cambia. La sangre huye de su cara. Las flores caen al suelo. Se apoya en el lavabo, mirándose al espejo. Por un instante parece que el tiempo se ha detenido. Sus ojos se llenan de lágrimas y susurra en voz baja: «Dios mío, ¿pero qué he criado?». La música de la iglesia sube de volumen fuera. El padre anuncia que la ceremonia va a comenzar. Pero doña Elena sigue allí, paralizada, con el alma rota. La verdad que acaba de oír cambiará el destino de todos en esa iglesia. Y vas a entender por qué el amor de una madre puede ser la fuerza más dulce y la más implacable que existe. Doña Elena siempre fue una mujer sencilla, del tipo que se despertaba temprano para barrer el patio, cuidar las plantas y preparar el café con ese olor a pan recién hecho que se extendía por la calle. Vivía en un barrio modesto de Sevilla, en una casita que ella misma ayudó a construir junto a su marido, don Miguel, que se fue demasiado pronto, víctima de un accidente en la carretera cuando su hijo Mateo aún era un niño. A partir de ese día, Elena nunca volvió a ser la misma. Crió a su hijo sola, con sus propias manos y una fe inquebrantable. Vendió dulces en la puerta del colegio, cosió para las vecinas e incluso trabajó limpiando casas para garantizarle los estudios. Mateo creció viendo a su madre desvivirse por él y durante muchos años pareció el hijo perfecto. Estudioso, amable, siempre diciendo: «Un día, mamá, estarás orgullosa de mí». Y ella sonreía, respondiendo con ese brillo en sus ojos cansados: «Hijo mío, ¿ya lo estoy?». El barrio entero admiraba a doña Elena, una mujer que nunca se quejaba, que ayudaba a quien lo necesitaba y que solo tenía un sueño: ver a Mateo triunfar en la vida. Los años pasaron y aquel niño delgaducho se licenció en Derecho. El día de la graduación fue uno de los momentos más emocionantes de su vida. Elena, con el vestido sencillo que ella misma cosió, lloraba en el público mientras su hijo recibía el diploma. Después de la ceremonia, él la abrazó fuerte y dijo: «Todo esto es por ti, mamá». Pero el tiempo fue cambiando las cosas. El éxito trajo distancia. Mateo empezó a trabajar en un gran bufete en el centro de la ciudad, y poco a poco las visitas a casa de su madre se volvieron escasas. Elena lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. «Tiene la vida muy ocupada, pobrecillo. Es el trabajo, la vida de adulto», les decía a sus amigas de la iglesia, aunque tuviera el corazón encogido. Fue en una de esas raras visitas cuando Mateo llegó con una noticia inesperada. Estaba enamorado. Dijo que había conocido a Sofía, una profesora dulce, guapa y de buena familia. Elena quedó encantada, no solo por la chica, sino por ver a su hijo feliz. «Es una bendición, mamá. Creo que es con ella con quien quiero pasar el resto de mi vida». A los ojos de Elena asomaron las lágrimas. «Entonces, es con ella con quien voy a ganar una hija más». Desde entonces, los preparativos de la boda inundaron la casa. Sofía visitaba a Elena con frecuencia, siempre sonriente, ayudando a la madre del novio a elegir flores y probar tartas. Las dos se llevaban de maravilla,
como si el destino hubiera juntado a dos almas buenas. Pero había algo en Mateo que poco a poco empezó a cambiar. El tono de su voz se volvió más frío, más impaciente. Cuando Elena intentaba hablar sobre la boda, él respondía cortante: «Mamá, deja que yo me encargue de eso. No hace falta que te metas». Ella disimulaba el malestar, pero en el fondo sentía que su hijo estaba distinto. Aún así, siguió creyendo que era solo el estrés de los preparativos. Al fin y al cabo, la boda se acercaba y ella quería guardar solo cosas buenas de ese momento. Lo que doña Elena no sabía es que ese amor que parecía un cuento de hadas escondía una verdad que, en pocos días, se convertiría en su peor pesadilla. Ay, cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me encantaría saber quién nos acompaña. Desde pequeño, Mateo siempre fue el orgullo de doña Elena. Ella lo recordaba corriendo descalzo por el patio, con el pelo revuelto y la sonrisa fácil, pidiéndole arroz con leche aún caliente de la olla. Era el tipo de niño que abrazaba a su madre sin motivo y decía: «Mamá, cuando sea mayor te voy a comprar una casa grande. Nunca más tendrás que trabajar». Esos recuerdos eran el combustible que mantenía a Elena en pie en los días más difíciles. Los días en que el dinero apenas llegaba para pagar la bombona de butano, ella miraba el rostro de su hijo y se decía a sí misma: «Vale la pena. Un día todo esto valdrá la pena». Y valió la pena, o al menos pareció haberla valido. Mateo creció decidido, estudió, entró en la Facultad de Derecho con matrícula de honor y se licenció con honores. Elena estaba tan orgullosa que guardaba su diploma enmarcado en el salón de la casa como si fuera un trofeo. Pero el tiempo fue creando una distancia silenciosa entre los dos. Mateo empezó a vestir diferente, a hablar con otro tono. El chico humilde y cariñoso parecía poco a poco transformarse en alguien que ella ya no reconocía. Una vez, Elena fue hasta el bufete donde él trabajaba, llevándole un tupper con el cocido que a él le encantaba. Al llegar, él pareció incómodo. «Mamá, no hacía falta que vinieras hasta aquí. La gente va a pensar que todavía vivo contigo». Ella rió, intentando disimular el dolor. «Ay, hijo, es solo la comida, no pasa nada». Pero él apenas respondió apresurado: Vale, déjalo ahí, estoy hasta arriba de reuniones». Ella dejó el tupper sobre la mesa, le dio un beso rápido en la mejilla y salió. En la calle, el viento frío golpeó el rostro de Elena y sintió algo diferente, una punzada de soledad. Pero el amor de madre es ciego, y ella no quería ver que el niño dulce de antes ya no era el mismo. Seguía defendiendo a su hijo de todo y de todos. Cuando alguien decía que Mateo se estaba volviendo un creído, ella replicaba al instante: «¿Qué va? Solo está trabajando demasiado, pobrecillo». Los años pasaron y Elena se fue acostumbrando a las ausencias. Cuando él aparecía, siempre traía regalos caros: perfumes, relojes, ropa. Pero lo que ella más quería: un abrazo sincero, una conversación larga, una tarde juntos, él ya no se lo daba. Aún así, en el fondo de su corazón, ella creía que él seguía siendo el mismo niño que prometió cuidarla. El amor de una madre tiene esas cosas. No importa cuánto duela, siempre encuentra una excusa para seguir queriendo. Y cuando él le dijo que se iba a casar, todo ese amor dormido volvió con fuerza. Elena lloró de alegría diciendo: «Ahora sí, hijo mío, la vida te va a sonreír». Lo que no sabía era que esa sonrisa se transformaría en lágrimas y que el amor que ella tanto había dado sería puesto a prueba de una forma que ninguna madre merecía enfrentar. El sol nacía tímido tras los tejados cuando doña Elena se despertó aquel sábado. El corazón le latía acelerado, una mezcla de alegría y ansiedad. Era el día de la boda de su único hijo, Mateo. El día que había esperado toda la vida. La casa olía a café fresco y a azahar. Sobre la cama, el vestido sencillo, color azul cielo, ella misma había cosido.
Había sido comprado en 3 plazos, pagado con el dinerillo guardado de los encargos de tartas. Mientras planchaba el vestido, hablaba sola, como quien conversa con Dios. Gracias, Padre mío, mi niño lo ha conseguido, que este día sea bendecido. Más tarde, llegó el coche que llevaría a Elena a la iglesia. Se arregló el pelo gris, respiró hondo y miró el retrato antiguo de su marido en la pared. Deberías estar aquí para verlo, Miguel. Nuestro hijo se casa. En la iglesia, todo era deslumbrante. Flores blancas decoraban el altar. Las velas encendidas dejaban un aire suave y la música de ensayo del coro resonaba entre los bancos de madera. Sofía, la novia, parecía un ángel. Saludó a Elena con un abrazo apretado. «Doña Elena, estoy tan feliz. Su hijo es un hombre maravilloso». Elena sonrió emocionada. Tuvo el mejor ejemplo, el de su padre, y ahora será un buen marido, ya lo verás. Mientras tanto, Mateo se arreglaba en la sala contigua. El traje nuevo, el pelo peinado hacia atrás, la sonrisa ensayada. Pero había algo en su mirada, una inquietud. El padrino, Marcos, su amigo de la infancia, se dio cuenta. ¿Estás nervioso, tío? Es normal, es una boda. Mateo esbozó una media sonrisa. No son nervios, no. Es que hay cosas que tú no entiendes. Elena, que pasaba por el pasillo, oyó su voz ahogada por la puerta entreabierta. Curiosa, se acercó. Y entonces, lo que era un simple gesto de cariño, ir a ajustarle la corbata a su hijo, se convirtió en el inicio de un dolor inimaginable. Iba a llamar a la puerta, pero algo la detuvo. Oyó al padrino decir en voz baja: «Mateo, ¿estás seguro de esto? Sofía parece quererte de verdad». Y la respuesta llegó fría, dura, como una puñalada. «Estoy haciendo lo que hay que hacer. Después de la boda, la fortuna de su padre será mía. Yo nunca he querido a nadie, ni a ella». Elena se congeló. Le faltó el aire, las manos le temblaron tanto que el pañuelo se le escapó de los dedos. El mundo daba vueltas. Se apoyó en la pared para no caer y un nudo se le formó en la garganta. Por unos segundos, el tiempo se detuvo. El sonido de la música de la iglesia parecía lejano, ahogado. Oyó de nuevo su risa. Una risa extraña que nunca antes le había oído. Su hijo, el mismo niño que un día dijo que quería ser abogado para ayudar a la gente. Elena giró el rostro, con lágrimas silenciosas, salió despacio, sin que nadie la viera, y fue hasta el aseo de la iglesia. Allí, encerrada, miró su propio reflejo en el espejo. «Dios mío, ¿pero qué he criado?». El espejo le devolvía a una mujer rota, entre el amor y la rabia, entre las ganas de proteger y la necesidad de reaccionar. Pero después de unos minutos de silencio, algo dentro de ella cambió. Las lágrimas se secaron. La mirada se volvió firme. Se secó la cara, se arregló el pelo y con voz firme dijo en voz baja: «Si quiere vivir de mentiras, entonces va a aprender el precio de la verdad». Y fue en ese instante cuando doña Elena dejó de ser solo una madre y se convirtió en la mujer que cambiaría el destino de todos en aquella boda. Si has llegado hasta aquí, ya has podido sentir el peso de esta historia, ¿verdad? Entonces, deja tu like para apoyar el canal, porque eso me demuestra que quieres ver lo que va a pasar. Y te garantizo que lo que doña Elena va a hacer te dejará sin aliento. El pasillo lateral de la iglesia estaba casi vacío. Solo se oía al fondo al coro ensayando un himno suave y el murmullo de los invitados buscando sus sitios. Doña Elena caminaba despacio, aún con el ramo en las manos, cuando se detuvo ante la puerta entreabierta de la sala donde se preparaba el novio. Iba a entrar para arreglarle la corbata, como siempre había hecho en los días importantes, pero la conversación dentro la hizo retroceder un paso. «Tienes que calmarte», dijo la voz del padrino, Marcos, en un tono bajo. «Sofía confía en ti. Si tienes alguna duda, es mejor hablar ahora que hacer una tontería». Un breve silencio. Y entonces la voz de Mateo, fría, como ella nunca la había oído. «La tontería sería dejar pasar la oportunidad de mi vida. Su familia tiene dinero, Marcos. Después de la boda, todo lo que necesito estará al alcance de mi mano. ¿Crees que he estudiado tanto para seguir contando céntimos?
Hoy me resuelvo la vida. Marcos pareció desconcertado. Pero, ¿y el amor, tío? ¿No sientes nada por ella? El amor no paga las facturas. Mateo rió de lado. Y, sinceramente, yo nunca dije que la amaba. Fue ella quien lo entendió así. Cada uno oye lo que quiere. Doña Elena sintió el corazón en la garganta. Un calor le subió al rostro, luego un frío cortante. Las manos le temblaron. Por instinto, apretó el móvil dentro del bolso. La pantalla se iluminó. Sin pensar, abrió la grabadora de voz y apoyó el teléfono en la rendija de la puerta. Toda la vida había temido invadir el espacio de su hijo. En ese momento, el miedo dio paso a algo nuevo, un sentido de urgencia. ¿Y después? Insistió Marcos. Después de que todo esté a tu alcance, ¿qué piensas hacer? La respuesta llegó sin dudar, en un susurro duro que hizo que la madre perdiera el aliento. Me separo, con elegancia, con un proceso bien llevado. Haré que parezca culpa suya. Su imagen cae, yo salgo bien parado y me quedo con lo que interesa. Un vaso tintineó en la mesa. Marcos bajó la voz alarmado. Eso es una cobardía, Mateo. Sofía es buena. Y tu madre te adora. ¿Sabes lo que ha hecho ella para que llegues hasta aquí? Por un segundo hubo silencio. Elena, al otro lado, esperó oír el arrepentimiento. Esperó que su hijo recordara las noches sin dormir, los túpers que ella le entregaba en la puerta de la facultad, su propio uniforme oliendo a lejía. Pero lo que vino fue otra cosa. ¿Mi madre? Resopló Mateo. Mi madre es el pasado. Tiene que entender que ya no soy ese niño del patio. Voy a vivir a mi manera. Y si quiere seguir en mi vida, que aprenda a no meterse. El mundo de Elena se partió en dos. El ramo resbaló y algunos pétalos cayeron al suelo, silenciosos. Retrocedió un paso, casi tropezando. La mano que sostenía el móvil sudaba. La grabadura seguía capturando cada palabra. ¿No tienes miedo de arrepentirte? Intentó Marcos por última vez. El arrepentimiento es para quien no sabe lo que quiere, dijo Mateo ajustándose la chaqueta. Y yo lo sé. Hoy gano. Ya me ocuparé del resto. Las voces se acercaron a la puerta. Elena, asustada, se pegó a la pared del pasillo escondiendo el rostro. La puerta se abrió un poco más, revelando la sombra de ellos en el suelo. Mateo pasó hacia el espejo dentro de la sala y habló alto, casi como si ensayara ante un público invisible. Dentro de poco, todo el mundo aplaudirá, y eso es lo que importa. Cerró la puerta, el pestillo sonó. Doña Elena se quedó quieta, oyendo su propio corazón. Por un instante quiso empujar la puerta, entrar y gritar. Quiso sujetar el rostro de su hijo entre sus manos, como hacía cuando era pequeño, y preguntarle dónde se había ido ese niño que prometía cuidarla. Pero la voz no le salió. El cuerpo, pesado, no respondió. Apretó el botón de la grabadora, y el audio se detuvo. Guardó el móvil con cuidado. Respiró hondo, 1, 2 veces. La iglesia afuera seguía su ritmo de fiesta, risas, pasos, bancos crujiendo. Dentro de ella, sin embargo, la fiesta se había acabado. Al final del pasillo, una ventana estrecha dejaba entrar un hilo de luz. Elena caminó hasta ahí despacio, miró hacia afuera y vio a lo lejos los jardines preparados para las fotos de los novios. Parecía un escenario de película. Detrás de la belleza, ahora ella veía otra cosa, una trampa. Dios mío, murmuró casi sin voz, ¿qué he dejado que pase? La pregunta quedó en el aire, pesada. Entonces, en silencio, tomó una decisión que aún no sabía nombrar. Se giró, se secó el rostro con el pañuelo y cruzó el pasillo de vuelta. Ya no era la misma mujer que entró allí para arreglar la corbata de su hijo. En sus manos temblorosas no solo había un ramo, había una prueba. Y con ella, la semilla de algo que cambiaría el destino de aquella boda.
Doña Elena salió de aquel pasillo con pasos lentos, como quien carga el peso de una vida entera sobre los hombros. El sonido de las voces, de las risas, de las campanas tocando al fondo, todo parecía distante, ahogado, como si estuviera dentro de un mal sueño del que no podía despertar. El vestido azul que tanto le gustaba ahora parecía pesarle demasiado. El ramo, ya sin pétalos, colgaba de su mano temblorosa. Entró en el aseo de la iglesia, cerró la puerta con pestillo y se apoyó en el lavabo. El espejo frente a ella reflejaba a una mujer cansada, abatida, con los ojos rojos y el corazón roto en 1000 pedazos. Miró su propio reflejo y por primera vez no se reconoció. «Dios mío, ¿pero qué he criado?», susurró con la voz entrecortada. Las lágrimas brotaron con fuerza. Elena recordó al pequeño Mateo con 5 años, corriendo por la casa con un coche de juguete. Recordó la primera vez que él llamó a su padre héroe. Recordó las noches en que ella misma cosía ropa hasta tarde solo para pagarle la academia que él tanto quería. Recordó las veces que él le decía: «Mamá, un día tendrás todo lo que te mereces». Y ahora, ese mismo niño estaba a punto de casarse por interés, sin amor, sin respeto, como si los valores que ella tanto le enseñó se hubieran perdido por el camino. Sus manos se cerraron en un puño. «Le di todo y se ha convertido en esto». El tiempo pasó despacio allí dentro. Cada respiración parecía una batalla. Pensó en irse, en desaparecer y no volver a mirar atrás. Pero algo dentro de ella, una mezcla de dolor y coraje, empezó a crecer. Era como si en medio del sufrimiento surgiera una fuerza silenciosa antigua, la fuerza de una madre que había amado demasiado y que ahora necesitaba actuar. Cogió el pañuelo que guardaba en el bolso y se secó el rostro. Respiró hondo, intentando recomponerse. Abrió el bolso y miró el móvil. Allí estaba el audio grabado, la prueba de todo lo que había oído. Pasó el dedo sobre la pantalla sin darle al play, solo mirando. Si esto es lo que quiere para su vida, que asuma las consecuencias. Salió del aseo con paso firme. Por fuera parecía tranquila. Por dentro, su corazón era un vendaval. Elena cruzó el salón de la iglesia. Saludó a algunas personas fingiendo normalidad. Una vecina le comentó: «Estás preciosa, Elena. Debes de estar radiante por ver a tu hijo casarse». Ella sonrió levemente, pero sus ojos decían otra cosa. «Sí, estoy muy feliz». En ese momento, aún no sabía exactamente qué haría, pero una certeza se formaba en su pecho. Mateo tendría que aprender el peso de la verdad, y esa verdad sería revelada delante de todos. ¿Y tú? Cuéntame una cosa. Si estuvieras en el lugar de doña Elena, ¿contarías la verdad en plena boda o dejarías que el tiempo mostrara quién era él realmente? Quiero saber tu opinión ahí en los comentarios. Doña Elena salió de la iglesia con el corazón en pedazos, pero el rostro sereno. Quien la miraba de lejos solo veía a una madre emocionada, pero por dentro cargaba una herida abierta y una decisión que empezaba a formarse en silencio. El viento frío de aquella mañana le rozaba el rostro mientras cruzaba el pequeño jardín al lado de la iglesia. Se sentó en un banco de piedra, miró al cielo y dejó volar el pensamiento. El tiempo parecía detenido. Allí dentro, la boda seguía en preparativos. Fuera, una madre intentaba decidir entre proteger o revelar. Por unos minutos lloró en voz baja sin sonido. Después, se limpió el rostro, sacó el móvil del bolso y se quedó mirando el nombre de Sofía en la pantalla. Las dos habían creado una amistad sincera durante los meses de preparación. Sofía era dulce, cariñosa, trataba a Elena como si fuera una segunda madre. Y ahora saber que esa chica estaba a punto de ser engañada era algo que Elena simplemente no podía soportar. Con manos temblorosas, llamó. Tardó en sonar, pero Sofía respondió con voz ligera y animada.
«Doña Elena, ¿ya está usted aquí? Estoy terminando de maquillarme. Está todo tan bonito. Estoy tan nerviosa». Elena respiró hondo. «Sofía, hija mía, necesito verte. Ahora. Es urgente». Al otro lado, un breve silencio. «¿Ha pasado algo? ¿Mateo está bien?» Está bien, pero es importante. Reúnete conmigo en la salita que hay al lado de la sacristía, sin nadie». Sofía notó la voz temblorosa de su suegra. «Claro, doña Elena, voy para allá». Minutos después, apareció Sofía. El vestido de novia realzaba aún más la pureza de su mirada. Elena casi no pudo hablar al verla. Por un instante pensó en desistir, en dejar que todo siguiera. Pero el amor por la verdad habló más alto. «Siéntate aquí, hija», dijo señalando una silla. Sofía se sentó, confusa. «Me está asustando. ¿Le ha pasado algo a Mateo?» «Me ha pasado a mí, con lo que he oído». Cogió el móvil, abrió la grabación y apretó el play. La voz de Mateo llenó el pequeño espacio. Fría, calculadora, distante. Cada palabra parecía una puñalada. Sofía se llevó las manos a la boca, con los ojos inundados. «No, no puede ser él. No puede». «Es él, sí, hija mía», dijo Elena llorando. Yo tampoco quería creerlo, pero lo oí y lo grabé. Sofía rompió a llorar, su cuerpo temblando. «Ha dicho que no me quiere, que es por dinero». Su voz se quebraba. «Confié tanto en él». Elena se acercó, cogió las manos de la chica y habló con firmeza. «Sé que duele, hija. A mí también me duele, pero no vas a subir a ese altar para vivir una mentira». Sofía negó con la cabeza, intentando respirar. «No sé qué hacer. Si huyo, me culparán. Si me quedo, viviré un infierno». Elena apretó sus manos y habló con firmeza. «Entonces, dejaremos que él mismo se delate, delante de todos. Hoy él va a demostrar quién es realmente». La mirada de Sofía, antes llena de dolor, ahora cargaba una fuerza nueva. «¿Está usted segura?» «Segura. Va a aprender que engañar al corazón de alguien tiene un precio». Las dos se abrazaron en silencio. Elena sentía el perfume de las flores del ramo mezclado con las lágrimas que corrían. Dos mujeres heridas, unidas por una traición. Pero en ese abrazo nacía algo más grande: coraje. Desde afuera, las campanas empezaron a tocar. El padre llamaba a los invitados a sentarse. Elena miró a los ojos de Sofía y dijo: «Ve a arreglarte, hija. Mantén la cabeza alta. La verdad saldrá a la luz, y yo estaré a tu lado». Sofía asintió secándose las lágrimas y salió de la sala con paso firme. Elena se quedó sola unos segundos, respirando hondo, mirando el móvil aún en su mano. La grabación, la prueba, el peso y la liberación en el mismo objeto. Guardó el teléfono en el bolso, enderezó el vestido y caminó hacia la puerta de la iglesia. El ruido de los invitados, el sonido de los violines y el murmullo de expectación volvían a llenar el aire, pero ahora cada nota parecía el preludio de una tormenta a punto de estallar. En ese momento, doña Elena ya no era solo una madre herida, era la mujer que iba a transformar una boda de mentira en una lección que nadie jamás olvidaría. La salita al lado de la sacristía parecía más pequeña de lo que era. Las paredes claras reflejaban la luz de las velas y allí dentro solo cabían dos mujeres, dos corazones heridos y una decisión que cambiaría muchas vidas. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respirando hondo para que el maquillaje no se corriera del todo. Doña Elena, a su lado, mantenía la postura erguida. Detrás de su serenidad había un dolor profundo pero también una fuerza antigua. «No puedo creerlo», susurró Sofía apretando el velo contra el pecho. «¿Cómo puede alguien planear algo así?» «La mentira puede durar un tiempo», respondió doña Elena con la mirada fija en ella. «Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir, y hoy va a salir».
Sofía miró su propio reflejo en un espejo estrecho y vio a otra mujer, no a la novia soñadora, sino a alguien que necesitaba coraje para no perderse a sí misma. Se volvió hacia doña Elena. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? ¿Aquí, delante de todos? Segura. La voz de Elena era baja, pero firme. No va a encerrarte en una vida de falsas promesas, y él va a aprender que lo que se hace con el corazón de otros tiene consecuencias. No vas a subir sola a ese altar. Sofía respiró como quien guarda aire para una larga inmersión. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Doña Elena abrió el bolso, confirmó que la grabación estaba guardada y le explicó pausadamente. Primero tú entras con la cabeza alta. Si alguien pregunta, di que estás emocionada, porque lo estás. Cuando el padre haga la pregunta, yo pediré la palabra. No voy a gritar, no voy a acusar. Le entregaré el móvil al padre y le pediré que lo escuche. El resto lo arreglará la voz de Mateo. Sofía, aún en shock, vaciló. Y si piensan que estamos exagerando, dirán que son celos, que es un invento. El audio es claro, interrumpió Elena con dulzura. No es nuestra palabra contra la suya, es su propia palabra. Y si intentan culparte, yo me quedaré a tu lado, hoy y después de hoy. Hubo un breve silencio hecho de entendimiento. Sofía se acercó, cogió en las dos manos de su futura suegra. «Usted no se merece esto», dijo con la voz tomada. «Deseaba tanto que este día fuera feliz para usted. La felicidad no solo está hecha de fiestas y javía. A veces la felicidad es no permitir que la injusticia continúe». Unos ligeros golpes en la puerta la sobresaltaron. La wedding planner entró con una sonrisa ansiosa. «Está todo listo. Falta poco, Sofía. Estás preciosa. Doña Elena, usted ya puede ir situándose en el primer banco». «Ya vamos, querida», dijo Elena cordial. Cuando la organizadora salió, Elena completó mirando a Sofía. «Si en la puerta de la iglesia sientes que no puedes, dame la mano. Si el corazón te aprieta, mírame. Y si tienes ganas de llorar, llora. Las lágrimas no son debilidad». Sofía asintió, irguió el torso y ensayó un paso, como si reaprendiera a caminar vestida de verdad. Cogió el ramo, ajustó el velo y dio otro largo suspiro, que salió como un hilo de coraje. «Vamos, doña Elena. Vamos, hija mía». Caminaron juntas por el estrecho pasillo. A cada paso, los sonidos de la iglesia se hacían más nítidos, los cuchicheos de los invitados, el arrastrar de bancos, el órgano. En el umbral de la puerta Sofía se detuvo y apretó levemente la mano de Elena. Era un gesto de gratitud y de pacto. Dos mujeres en pie contra la vergüenza de un hombre que había elegido el atajo. Antes de separarse, Elena habló bajo. «Sé digna de tu corazón, no del error de él». Sofía sonrió, una sonrisa dolorida y limpia, y siguió hacia el punto donde la esperaban. Elena caminó hasta el primer banco con pasos medidos, sintiendo el peso del móvil en el bolso, como quien lleva una llave. El cortejo comenzó. Los padrinos entraron. Marcos, el padrino inquieto, buscó la mirada de Mateo, pero solo encontró esa máscara pulida. Cuando las puertas se abrieron para Sofía, un murmullo recorrió la nave. Estaba preciosa, sí, pero había algo en sus ojos que no era solo emoción. Era firmeza. Elena desde el banco mantuvo el rostro sereno. El padre abrió los brazos, las voces del coro se elevaron y la ceremonia arrancó. A cada rito, a cada palabra, más cerca estaba el instante decidido en la pequeña sala. El momento en que la verdad entraría sin pedir permiso. Y allí, en el punto exacto donde la historia suele volverse un cuento de hadas, comenzaban a hacer una historia diferente. Dura, necesaria, redentora. Las manos de Elena descansaban en su regazo. El corazón, aún querido, latía acompasado. La mirada, firme. Cuando la pregunta del altar llegara, ella estaría lista. «Hoy, Mateo», murmuró para adentros, «vas a conocer a la madre que te enseñó a decir la verdad, incluso cuando duele». La música cesó. El padre sonrió e inició la liturgia. Entre rito y rito, Sofía levantaba el rostro y encontraba el de Elena. Intercambiaban un gesto casi imperceptible, un hilo invisible uniendo coraje y dignidad.
La ceremonia avanzaba y con ella se acercaba el minuto en que el silencio se rasgaría. ¿Te has suscrito ya al canal? Vienen muchas historias emocionantes que te encantará seguir. La nave de la iglesia estaba llena. Flores blancas y el brillo suave de las velas dibujaban un escenario de ensueño. El órgano dio las primeras notas y el murmullo se fue acallando. Sofía apareció en el pasillo central. Caminaba despacio. Quien la miraba veía a una novia emocionada. Quien la conocía bien notaba algo más, una firmeza nueva en la mirada. En el altar, Mateo se ajustó la chaqueta, miró de reojo a los invitados con una media sonrisa ensayada. A su lado, Marcos, el padrino, se inclinó y susurró: ¿Todo bien? Perfectamente, respondió Mateo sin apartar los ojos de la novia. Doña Elena, en el primer banco, mantenía las manos cruzadas, el rostro sereno. Cuando Sofía pasó a su lado, ambas intercambiaron ese gesto mínimo, cómplice. El padre inició la ceremonia. Habló del amor, de la paciencia, del respeto. El matrimonio, decía el padre, es una promesa hecha ante Dios. Es un compromiso de verdad, no de apariencia. Es la casa donde la mentira no encuentra reposo. Mateo mantenía la barbilla alta, impasible. Sofía respiraba hondo, mirando fijamente al padre, aunque de vez en cuando buscaba a doña Elena. La suegra respondía con una mirada que mezclaba cariño y coraje. «Estoy aquí». Llegó el momento de las lecturas. Una madrina leyó un pasaje sobre la caridad, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las palabras resonaron. El padre pidió un instante de silencio. En ese intervalo, el micrófono captó un suspiro ahogado. Pocos notaron que venía del primer banco. Sofía apretó el ramo. Recordó la conversación en la salita, el audio en el bolso de doña Elena y enderezó la postura. El rito avanzó hacia el intercambio de intenciones. El padre habló de fidelidad, del sí que vale en los días fáciles y en los difíciles. Y entonces invitó a los novios a acercarse. Mateo dio 2 pasos calculados y ofreció su mano a Sofía. Ella extendió la suya, contenida. Sus ojos se encontraron, los de él pulidos, los de ella firmes. Marcos, el padrino, no estaba relajado. Miró de reojo a Mateo y se atrevió a susurrar: «Aún estás a tiempo de hacer lo correcto». Mateo respondió sin mover los labios, en una sílaba seca: «Lo correcto ya está pasando». El padre pidió que todos se pusieran de pie. El silencio ganó peso de catedral. «Queridísimos», dijo el padre, «llegamos al corazón de esta celebración». Mateo se humedeció los labios. Sofía inspiró profundamente. En el primer banco, doña Elena movió la mano derecha, tocó el golso, sintió contorno do celular. Pequeño, discreto, definitivo. El padre, con voz calma y firme, alzó el micrófono y miró a los novios. «Mateo y Sofía», comenzó sonriendo, «habéis venido aquí, ante Dios y estos testigos, para uniros en sagrado matrimonio». La iglesia estaba en silencio. El aire parecía pesado. «Sofía, aceptas a Mateo como tu legítimo esposo, prometiendo serle fiel, amarlo y respetarlo, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida?» preguntó el padre. Sofía bajó los ojos por un instante. Un silencio tenso se instaló. La gente se miraba, esperando la respuesta. Mateo, impaciente, disimuló una mirada apresurada. Sofía levantó el rostro, respiró hondo y respondió con voz suave pero firme: «Padre, antes de responder, creo que hay algo que todos aquí necesitan oír». El murmullo se extendió rápido. El padre pareció confuso. «Hija mía, ¿está todo bien?» Doña Elena se levantó despacio. El crujido del banco resonó en la nave. Caminó hasta el altar con paso firme, bajo las miradas atónitas de los invitados. Mateo palideció. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró, intentando mantener la sonrisa.
Elena se detuvo ante el padre y dijo con voz clara: «Perdóneme, padre, pero antes de bendecir esta unión, usted necesita oír algo. Todos necesitan oírlo». Abrió el bolso, sacó el móvil y se lo entregó al padre. El padre dudó, miró a Sofía, luego a Mateo y finalmente a doña Elena. «Doña Elena, ¿qué es esto?». Ella solo respondió: «La verdad». El silencio fue absoluto. El padre apretó el botón de reproducción y el sonido de la voz de Mateo llenó el templo. «Yo nunca he querido a Sofía. Esto es solo por el dinero de su familia. Después de casarme, me las apaño para quitármela de encima». El eco de esas palabras atravesó la iglesia como un trueno. Algunos invitados se taparon la boca, otros se miraban incrédulos. Mateo se quedó inmóvil, sin reacción. Sofía comenzó a llorar, las lágrimas corriendo sin que ella parpadeara. Elena, firme, miraba a su hijo con una mezcla de dolor y decepción. «Yo te enseñé a ser honesto, Mateo», dijo ella con la voz temblorosa pero llena de dignidad. «Te di todo lo que pude. Me quité el pan de la boca para que tuvieras lo mejor. ¿Y así es como lo agradeces?». Mateo intentó hablar, tartamudeando. Eso es mentira, es un montaje». Pero era demasiado tarde. El audio terminaba con él riendo y diciendo: «Y mi madre que no se meta. Ella es el pasado». Las palabras quedaron flotando en el aire como cuchillos. Un murmullo creció entre los invitados. Marcos, el padrino, se levantó y gritó: «Es verdad, yo estaba allí, lo oí todo». Mateo perdió el equilibrio. Intentó justificarse, pero su propia voz lo condenaba. El padre, con mirada severa, apagó el aparato y respiró hondo. «Hijo mío, el altar es el lugar de la verdad, y hoy parece que la verdad ha decidido aparecer». Elena se giró hacia Sofía, le cogió la mano con ternura y dijo: «No mereces empezar una vida con una mentira, hija mía. Tú mereces amor de verdad». Sofía lloraba, pero en sus ojos había también un alivio silencioso, el peso de una trampa rota antes de cerrarse. Mateo, consumido por la vergüenza, dejó caer el micrófono y salió de la iglesia sin mirar atrás. Los invitados se apartaron en silencio. Nadie lo siguió. Doña Elena se quedó allí, inmóvil, mientras el sonido de las puertas al cerrarse resonaba tras su hijo. La iglesia permaneció en calma. El padre solo murmuró: «Que Dios tenga piedad de todos nosotros». Y entonces, en un gesto sereno, Elena abrazó a Sofía. Las dos se quedaron así unos segundos, unidas por lo que habían perdido y, de algún modo, por lo que habían salvado. La boda terminó sin fiesta, sin música, pero con la sensación de que la verdad, por dura que fuera, había vencido en aquel altar. Y ahora, dime en los comentarios, ¿esta madre merece justicia? Escribe ahí debajo: «Justicia para doña Elena». El silencio que inundó la iglesia después del audio era denso. Nadie se movía. El padre respiró hondo y le devolvió el móvil a doña Elena con un gesto grave. «La verdad es una medicina amarga», dijo, «pero evita males mayores». Sofía se giró hacia los invitados. Ya no había solo tristeza en su rostro, había dignidad. «Les pido disculpas a todos», dijo con voz clara, «no por la verdad, sino por el espectáculo que la mentira intentó construir. No voy a continuar con esta ceremonia». Un murmullo recorrió las filas. El padre de Sofía, rígido, miraba la puerta por donde Mateo había huido. Un tío se adelantó, indignado: «Esto es una vergüenza». «Vergüenza de él, no tuya, hija. Te queremos». Marcos, el padrino, avanzó: «Yo soy testigo de lo que han oído. Intenté detenerlo, no pude. Lo siento mucho, Sofía. Doña Elena, perdóneme». Elena asintió:
Gracias por decir lo correcto, muchacho. En el fondo, algunos colegas del bufete de Mateo cuchicheaban. Siempre fue ambicioso, pero esto... Sofía bajó un escalón del altar, miró a Elena y le extendió la mano. ¿Se queda conmigo? Me quedo, respondió Elena sin dudar. Las dos caminaron juntas por el pasillo central mientras el padre anunciaba: Hermanos, la celebración no continuará. Respetemos el dolor de todos. Pero el silencio se rompió, la puerta lateral golpeó, Mateo reapareció, el rostro tenso, rojo. «¡Fue una trampa!», gritó. «¡No lo entendéis! Estaba nervioso. Dije tonterías». Marco se plantó frente a él. «No fueron tonterías. Lo planeaste». Mateo se volvió hacia Sofía. «Escúchame, fue un desliz. Hablé sin pensar». «Hablaste con calma, Mateo», replicó Sofía sin alzar la voz, «y con demasiados detalles para no haberlo pensado». Él entonces buscó a su madre con la mirada, casi por reflejo. «Mamá, ¿por qué me has hecho esto?». Elena le sostuvo la mirada. «Yo no te he hecho nada. Lo hice por ella y por ti. Solo hice una cosa: no dejar que convirtieras la vida de otra persona en una mentira». «¿Y mi futuro?», gritó él. «¿Qué voy a decir en el bufete? Has destruido mi imagen». «La destruiste tú solo», respondió Elena, «cuando elegiste el atajo». El padre de Sofía dio un paso al frente, pero la madre lo detuvo. «No hace falta», susurró. «Ella no necesita una pelea, necesita paz». El padre alzó la mano. «Hijo, este no es el lugar para la ira, es el lugar de la verdad. Vete, por favor». Mateo miró a su alrededor. Por primera vez pareció pequeño dentro de su traje. Las miradas no eran de rabia, eran de decepción. Y eso dolía más. Retrocedió, dio media vuelta y la puerta lo engulló, esta vez definitivamente. La tensión se disolvió. Los vecinos se acercaron a Elena, abrazándole en silencio. El padre de Sofía, con ojos húmedos, agradeció a Elena con un saludo silencioso. Elena tomó del brazo a Sofía. «Vamos por la puerta lateral, menos exposición». «Gracias», dijo Sofía. «Si usted no hubiera estado aquí, yo estaría aquí de cualquier modo», cortó Elena con dulzura, «porque te prometieron amor, y el amor no hace trampas». Salieron al aire fresco. El cielo seguía claro. «Vamos a mi casa», propuso Elena. «Te quitas ese vestido con calma, comes algo caliente. Luego pensamos en el mañana». Sofía asintió. Al lado de ella, Elena parecía más pequeña y al mismo tiempo más alta que nunca. La fragilidad de la edad y la grandeza de quien elige la verdad. Mucho dolía. La noticia del enlace interrumpido corrió por Sevilla como la pólvora. En pocas horas, Mateo era el hombre que intentó engañar a su propia novia. Pasó los días siguientes encerrado en su piso, con las cortinas echadas. El bufete lo suspendió por tiempo indeterminado. Un cliente importante rescindió su contrato alegando falta de confianza. Marcos, el padrino, intentó visitarlo. «Tío, tienes que reaccionar. Pide perdón. Busca a tu madre». «¿Pedir perdón? Ella me ha destruido». «No, Mateo. Ella te salvó antes de que te destruyeras del todo». Mientras tanto, doña Elena vivía días silenciosos, horneando sus tartas, intentando ocupar la mente. ¿Entenderá algún día que no lo hice por rabia, sino por amor? Una tarde llamaron a la puerta. Era Mateo. Demacrado, barba de varios días, ojos rojos. Se quedó en el umbral sin atreverse a entrar. «¿Mamá?». Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. «Pasa, Mateo». Él entró. La casa seguía igual. Miró el retrato de su padre, joven, sonriente. «He venido», empezó dudando. «He venido porque no tengo a dónde más ir».
Elena acercó una silla. «Siéntate. Tenemos que hablar desde hace mucho tiempo». Mateo se sentó, encogido. «Sé lo que dice todo el mundo, pero yo no quería que fuera así». «Entonces, ¿por qué lo fue, hijo?», preguntó Elena, calma pero firme. «¿Por qué elegiste el camino más feo cuando te enseñé el correcto?». Él bajó la cabeza. «Me cansé de ser el niño pobre, mamá. Cansé de ver a todos triunfar y yo quedarme atrás. Quería darte una vida mejor». «Vida mejor no es dinero, Mateo», dijo ella, con los ojos llorosos. «Vida mejor es poder dormir tranquilo, saber que no le has hecho mal a nadie». «Lo he estropeado todo, ¿verdad?». «Lo has estropeado», respiró ella hondo. «Pero aún tiene arreglo. Solo no se puede arreglar lo que fingimos que no está roto». Silencio. Mateo levantó la mirada y por primera vez en mucho tiempo pareció el niño de antes. «Mamá, no sé por dónde empezar». «Empieza pidiendo perdón, a Dios, a la chica que engañaste y a ti mismo. El resto, el tiempo ayuda». Él asintió. Elena se levantó, fue a la cocina y cogió un tupper. «Come primero, luego hablas con Sofía». Mateo comió en silencio. Cada bocado parecía un paso de vuelta a la humanidad. Elena lo observaba con una mezcla de dolor y alivio. Sabía que el camino de su hijo era largo, pero ese arrepentimiento era el inicio. Mientras él se quedaba dormido en el sofá, ella susurró para sí misma: «La verdad duele, pero es la que salva, siempre». Si a ti también te gustan las historias llenas de emoción, superación y alma, escribe aquí en los comentarios: «Me encantó la historia» o «Amo estas historias», para que sigamos trayendo contenido que toca el corazón. A la mañana siguiente, la casa de doña Elena olía a café recién hecho. Mateo se despertó en el sofá cubierto con una manta antigua. «Hay magdalenas en el horno», dijo Elena. «Come algo caliente». «Gracias, mamá. Después vas a ver a Sofía». Él asintió. Tras el café, se vistió con una camisa sencilla y salió. Caminó despacio. Sofía estaba en casa de sus padres. La madre le abrió la puerta y solo dijo: «Está en el porche». Sofía miraba la calle con una taza de té en las manos. Cuando oyó el portón, no se levantó. Mateo se detuvo a 2 metros. «He venido», empezó con la voz rota, «he venido a pedirte perdón». Sofía respiró hondo. «El perdón es una palabra seria, Mateo. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Sé que te hice daño. Sé que le hice daño a mi madre. Y sé que me lo hice a mí. No tengo excusas. Solo tengo vergüenza». Ella lo miró fijamente. La vergüenza es un comienzo, pero no sustituye al cambio. «Voy a cambiar», dijo él demasiado rápido. «No corras», cortó Sofía con firmeza. «El cambio se demuestra despacio. No me prometas nada a mí, prométetelo a ti y a tu madre, y cúmplelo». Él bajó la mirada. «Si pudiera volver atrás». «No puedes», dijo ella, «pero puedes seguir de otra manera. Hoy lo que espero de ti es silencio y responsabilidad. Gracias por recibirme». «Yo no te he recibido», corrigió Sofía sin crueldad. «Te he escuchado, y eso ya es mucho». Sonó el silbato del afilador a lo lejos. Mateo se despidió con un gesto corto. Sofía respondió igual. No hubo abrazos, solo la verdad exacta de ese día. De vuelta a casa, encontró a su madre regando las plantas. Hablé con ella. ¿Y? Me escuchó. Elena sonrió levemente. «Pues empieza por ahí». Él se apoyó en el marco de la puerta. «Mamá, no sé cómo pagarte lo que hiciste. Duele, pero sé que era lo correcto». «A mí no me pagues», respondió Elena. «Págate a ti mismo. Paga viviendo como Dios manda». Él asintió, con los ojos húmedos. Por la tarde, Elena sacó una caja de madera con viejos cuadernos de recetas. «Voy a volver a vender mis dulces», dijo.
Yo te ayudo, se apresuró Mateo. Hago lo que sea. Elena lo miró con ternura. Empieza fregando los moldes, luego vemos. Él sonrió de lado. Fue a la cocina, se remangó y abrió el grifo. Esa noche, madre e hijo trabajaron lado a lado, en silencio, escuchando solo la batidora. Antes de dormir, Elena miró el retrato de su marido. «Hoy he sido dura, Miguel», susurró, «pero he sido justa». Desde el pasillo, la voz de Mateo llegó baja. «Mamá, gracias por no haberte rendido conmigo». Ella cerró los ojos. Por primera vez desde la iglesia, el sueño llegó sin sobresaltos. Los días siguientes fueron de rutina humilde. Elena se levantaba antes del sol para hornear. Mateo, callado, aprendía a empezar de cero. Fregaba moldes, pelaba fruta, anotaba pedidos. En sus horas libres cogía el autobús al centro. Fue rechazado en varios bufetes. En el tercero entró en la oficina del turno de oficio. No pidió un sueldo, pidió una oportunidad. «He hecho muchas cosas mal», le confesó al coordinador. «Quiero aprender a hacer lo correcto. Puedo ayudar gratis». El coordinador lo estudió. «Aquí aceptamos a quien quiere trabajar, pero aquí no hay glamour, hijo. Hay gente. ¿Quieres?» «Quiero». Mateo pasó a organizar archivos, explicar derechos a gente que nunca había sido escuchada. Al final del primer día llegó a casa cansado, pero con paz. Sofía, por su parte, volvió al colegio. Un día, la directora le dio una mala noticia. La pequeña escuela de barrio estaba amenazada por una disputa de alquiler. Un proceso antiguo que podía cerrar sus puertas. «No podemos pagar un abogado, Sofía». Esa noche se lo contó a Elena. «Dios abrirá una puerta», dijo la madre. El sábado, Elena montó su puesto en la acera. Dulce verdad, bizcochos, panes, afecto. Los vecinos empezaron a llegar, la noticia corrió. «Doña Elena, deme 2 de yogur y 1 de naranja. Usted es un ejemplo». Mateo, al lado, entregaba los paquetes discreto. A media mañana, un coche paró. El padre de Sofía bajó. Miró los dulces, luego a Elena. «Vine a decirle que ese día usted salvó a mi hija de toda una vida de engaño. Gracias». Se giró hacia Mateo. El silencio pesó. «No tengo derecho a pedir nada», dijo Mateo, con la cabeza gacha. El padre de Sofía asintió, seco. «Pues escucha, no te metas más en la vida de mi hija. Ocúpate de la tuya. Si eres un hombre, lo serás por lo que hagas de ahora en adelante». «Sí, señor», respondió Mateo. El hombre compró una bandeja de magdalenas, pagó de más y se fue. Por la tarde llegó Marcos. «Vine a comprar dulces y a pedirle perdón, doña Elena». «La vida habló por ti», respondió ella sin rencor. «¿Quieres ayudar? Friega los moldes». Marcos rió aliviado y fue a la cocina con Mateo. Entre agua y jabón volvieron a reconocerse. A principios de semana, Sofía recibió una llamada de la directora. «Ha aparecido un abogado del turno de oficio. Ha pedido medidas urgentes. Dice que cree que puede darnos tiempo». «¿Quién es?» «Un tal doctor Mateo». Sofía cerró los ojos. No era perdón, no era una vuelta. Era un gesto correcto, en la dirección correcta. 2 días después, la respuesta del juez. Medida cautelar concedida. La escuela ganaba tiempo. Sofía pasó por casa de Elena con una tarta de zanahoria. «Vine a darle las gracias, por mantenerse usted en pie y por hacer él lo correcto». Elena la abrazó. «Hija, cada uno tiene su travesía. La tuya está limpia. La de él está empezando a estarlo». Esa noche, alguien llamó a la puerta. En el suelo, un sobre marrón. Dentro, la liquidación de una deuda antigua de la casa que atormentaba a Elena. Y una nota. «No soy el hombre que creí que era. Estoy intentando ser el hombre que usted me enseñó a ser. No hace falta que me dé las gracias. M». Elena apretó el papel contra el pecho. Guardó el contrato en un cajón junto a las recetas de su marido y las fotos antiguas. Al día siguiente, el puesto de la acera tenía un cartel nuevo, bordado por una vecina. Abierto todos los días.
Aquí se vende dulce y se sirve verdad. Y por primera vez desde la iglesia, el barrio no hablaba de la caída, hablaba del comienzo. Los meses pasaron. El pequeño puesto verde de doña Elena se convirtió en una parada obligatoria en el barrio. Mateo seguía en el turno de oficio. Ya no vestía trajes caros. El respeto llegaba despacio en la mirada de la gente humilde a la que ayudaba. Un día, una señora lo reconoció. «Usted es el hijo de doña Elena, la de los dulces». Mateo sonrió con orgullo. «Sí, soy». «Ah, pues ahora entiendo de dónde viene ese corazón bueno». Salió de allí con los ojos llorosos. Por primera vez se sintió digno del apellido que llevaba. Doña Elena, por su parte, parecía más ligera. A veces, mientras amasaba, recordaba todo. La boda, el escándalo, las lágrimas. Pero ahora recordaba también lo que vino después. El perdón, el trabajo, el reinicio. Y sonreía. Una tarde vio a Sofía acercándose con un grupo de niños del colegio. «¡Doña Elena!», gritaron. «La profe le manda un regalo». Era un cartel lleno de corazones dibujados. «Gracias por enseñarnos que la verdad es dulce, incluso cuando duele». Elena cogió el papel con la voz entrecortada. «No sabéis cuánto significa esto para mí». Sofía sonrió desde lejos. Ya no había rancor, solo gratitud. Mateo, que llegaba del trabajo, vio la escena. Su madre, rodeada de niños, la risa ligera, la paz instalada. Se acercó, se arrodilló junto a los niños y ayudó a sostener el cartel. «Mamá, has ganado», dijo, emocionado. Elena lo miró con ternura y respondió: «Yo no he ganado, hijo mío. Gana quien aprende, y tú has aprendido. Con eso basta». Aquel atardecer el cielo se tiñó de rosa, el olor a bizcocho llenaba la calle, y en aquella casa, pequeña, sencilla, reconstruida con verdad y coraje, el amor había vuelto a vivir. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido esta historia emocionante? Deja tu opinión aquí en los comentarios, quiero saberla. Si te ha emocionado esta lección de vida, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita oír que siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Y no lo olvides, haz clic en la siguiente historia, porque viene otra que te tocará el corazón. Nos vemos allí.